Debería haber olvidado los documentos, regresar a casa, cuando mi esposa con su amiga estaban jugando juegos. No parecía que fueran juegos infantiles. Tengo una esposa, Michelle. Ella tiene 31 años. Hemos vivido juntos más de 6 años, casados casi 5. Inicialmente queríamos tener hijos, pero no teníamos dinero. Y de alguna manera todo siempre era a destiempo. Con el tiempo simplemente empezamos a recordarlo, cada vez menos. Posteriormente dejamos de hacerlo por completo, pero en lo demás éramos una pareja sólida. Al menos, eso pensaba yo. Michelle era vivaz, carismática, con ese brillo un poco loco en los ojos, que a la vez atraía y agotaba. Tenía su propio pequeño estudio donde se dedicaba al diseño de ropa, principalmente pedidos individuales, y yo trabajaba como ingeniero de sistemas, aburrido, pero estable, y clientes habituales. Salía por la mañana, volvía por la noche, una vida humana típica. A menudo teníamos visitas. A Michelle le encantaba organizar veladas. Vino, aperitivos, luz tenue, jazz suave o algo atmosférico. A menudo me encontraba pensando que todo esto no era solo para socializar, sino como un escenario en el que Michelle interpretaba su papel. Le gustaba estar en el centro. Era su manera de respirar, de brillar. Yo estaba al lado, más como personal técnico. Cocinaba, servía, limpiaba y no molestaba. Eso me convenía. Pensaba que así debía ser. Lo principal es que la persona a la que amas sea feliz. Una de sus amigas era Rosa. Michelle la llamaba, casi su segunda alma. Había oído mucho sobre ella antes de conocerla. Estudiaron juntas, compartieron habitación en la universidad, pasaron por mucho. Rosa era de esas mujeres que siempre se sienten seguras, con una mirada brillante, una ligera burla y esa gracia sensual, que no se puede fingir. Cuando apareció por primera vez en nuestra casa, noté de inmediato cómo Michelle cobraba vida, comenzaba a comportarse de manera diferente a su lado, no como con otras amigas, como si volviera a una versión antigua de sí misma, más libre, menos hogareña, desinhibida. En ese momento, no le di importancia. ¿Por qué habría de hacerlo? De vez en cuando, Rosa se quedaba a pasar la noche en nuestra casa, usualmente después de reuniones tardías o fiestas. Michelle decía que Rosa aún no había resuelto del todo el tema del coche, y tampoco le apetecía cruzar toda la ciudad sola, por la noche. Y a mí no me importaba. Entendía cómo es ser amigas cercanas. Todo parecía inofensivo, pero solo a primera vista. Incluso diría que Rosa y yo teníamos una buena relación. Era educada. Sabía cómo comportarse. No se entrometía, pero sabía escuchar. Si surgía una conversación, siempre era una buena interlocutora. A menudo se reía de mis chistes, incluso de los más tontos y secos. A veces cocinábamos juntos mientras Michelle estaba ocupada con otra cosa. Me gustaba eso. Todo era muy correcto. En ese momento ni siquiera podía imaginar en qué se convertiría todo esto. Me parecía que nuestra vida simplemente seguía su propia órbita, a veces gris, a veces luminosa, pero estable, sin sobresaltos. Ese día era domingo, y planeaba ir a ver a mi amigo Mark. No nos habíamos visto en mucho tiempo, y justo se le había averiado el coche. Era necesario ayudar con el diagnóstico. Michelle estaba en casa. Sorprendentemente, estaba de buen humor. Llevaba leggings deportivos y un suéter holgado. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Ni siquiera llevaba maquillaje en el rostro. Tenía esa misma serenidad hogareña que siempre me encantaba. Desayunamos juntos y charlamos un poco. Incluso fue acogedor. Recuerdo cómo me besó en la mejilla antes de que saliera. Algo en ese beso se sintió extraño. Cuando ya estaba a punto de salir, ella me detuvo con una frase lanzada como al pasar. Oye, Rosa vendrá más cerca de la tarde y se quedará con nosotros por la noche. No te importa, ¿verdad? Ella está trabajando de nuevo al otro lado de la ciudad, y ahora es complicado con los hoteles. No te importa, ¿verdad? Me encogí de hombros. Por supuesto no me importa. Lo hemos hecho. 1 millón de veces. Me fui. Todo el día transcurrió tranquilo, agradable, sin estrés. Alrededor de las 9 de la noche, Mark y yo estábamos sentados en la terraza, terminando de beber cerveza. De repente me di cuenta de que había olvidado en el cajón de la cocina de mi casa unos documentos importantes del coche que necesitaba para el lunes. Encogiéndome de hombros me disculpé y volví. Sí, bebí un poco de cerveza, pero me sentía bien.
Asumí la responsabilidad por cualquier posible resultado, pero estaba 100% seguro de que todo saldría bien. No había ninguna ansiedad, solo irritación por mi olvido. Cuando llegué a la casa, todo estaba oscuro. Solo en una de las habitaciones había una luz tenue encendida. Intenté no hacer ruido, ya que no quería despertar a Michelle y Rosa. Inserté la llave, abrí la puerta, y me encontré en una penumbra silenciosa. Todo estaba extraordinariamente silencioso, incluso para la noche. Fui a la cocina para recoger los documentos. Pero cuando los encontré, algo me detuvo. Desde el fondo de la casa, desde el dormitorio de invitados, para ser exactos, se escuchaban sonidos apagados. Al principio pensé que era la televisión o música, pero luego escuché gemidos. Primero suaves, luego un poco más fuertes. Y había algo en ellos, algo extremadamente íntimo. Y entonces me quedé paralizado. En la casa solo están Michelle y Rosa. En un segundo, 1000 versiones pasaron por mi cabeza. ¿Y si también hay hombres aquí? Fui en silencio, sin encender la luz. Pasé por el pasillo, me acerqué a la puerta de la habitación de invitados. No estaba cerrada, pero sí bien ajustada. A través de la rendija se escuchaba un susurro rítmico y contenido, respiraciones, y, nuevamente, dos voces femeninas. No me. Decidí de inmediato. Me parecía que simplemente iba a volverme loco. El corazón latía en mi garganta. Saqué el teléfono, por si acaso lo necesitaba, de repente. Luego, sin darme cuenta, empujé la puerta con cuidado. Lo que vi me impactó como una bala. Ellas estaban acostadas en la cama. Michelle estaba completamente desnuda. Su cuerpo se curvaba por las caricias y los besos. Rosa estaba entre sus piernas y Michelle gemía, como si hubiera olvidado el mundo entero. No estaban en esa acción como amigas. Era algo diferente, como si fuera algo conocido desde hace tiempo, ensayado, como si no fuera la primera vez. No hice ningún sonido, simplemente me quedé parado. Mis ojos estaban a punto de salirse de sus órbitas. El teléfono en mi mano seguía grabando. Me invadió un frío helado, no por el dolor, sino porque perdí algún punto de realidad. No sabía qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Fue un shock, el shock más puro y paralizante. Mi esposa y otra mujer, no un hombre. ¿Y qué hacer en tal caso? Me di la vuelta y salí también en silencio. Solo después, en el coche, empecé a temblar. Me senté mirando fijamente el volante y en mi cabeza solo había un pensamiento. ¿Por qué? No volví a casa de Mark. No llamé a nadie. Simplemente conduje por la ciudad, sin sentido, sin rumbo. Varias veces me acerqué al malecón, un par de veces me detuve en supermercados abiertos las 24 horas. Una vez, incluso simplemente, me quedé en el estacionamiento de una gasolinera y miré en la oscuridad. Guardé el teléfono en la guantera y no lo toqué hasta la mañana siguiente. No lloré, no grité. No sentía nada en absoluto, como si las emociones hubieran entrado en hibernación. Solo quedaba un zumbido, el zumbido del vacío, el zumbido de la parálisis interna. Todo lo que sabía sobre nuestra vida ahora parecía un trozo de escenografía teatral. Por primera vez en todo este tiempo me sentí ajeno en mi propia realidad. Regresé cerca del amanecer. Michelle estaba en la cocina, el cabello ligeramente despeinado, la camiseta con la que había dormido. En su rostro no había ni rastro de preocupación. Me preguntó por qué no había regresado ayer, y solo le dije que me quedé en casa de Mark porque era tarde. Ella asintió y eso fue todo. Ni una pizca de sospecha, ni una sola mención de Rose. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Ni por la noche, ni en la casa, ni entre ellos. Y eso, honestamente, era incluso más aterrador que si hubiera intentado mentir o justificarse. Los días siguientes fueron una neblina. Trabajaba, comía, dormía, sonreía cuando era necesario. Y por dentro todo zumbaba. No preguntaba nada, no decía nada. Simplemente observaba. Michelle era ella misma, incluso más cariñosa de lo habitual. Ella proponía pasar el fin de semana juntos. Preguntaba si quería ir con ella a un restaurante. En algún momento comenzó a discutir ideas para las vacaciones. Todo parecía como si quisiera compensar algo, pero sin admitirlo de ninguna manera. Comencé a revisar nuestras conversaciones de los últimos meses.
Empecé a notar dónde antes cambiaba de tema abruptamente, cuando se hablaba de Rosa. Recordaba cómo una vez, hace unas semanas, dijo que Rosa estaba pasando por un divorcio y necesitaba mucho nuestro apoyo, por lo que se quedaría a menudo a pasar la noche. En ese momento no me pareció extraño, pero ahora parece extremadamente tonto. Empecé a entender, ¿y si esto ya estaba sucediendo desde hace tiempo? De repente, simplemente no entendía o no quería darme cuenta. No quería pensar, simplemente no veía. Varias veces volví a ver esa grabación. No, no por masoquismo. Simplemente quería asegurarme de que no era un sueño, que no lo había inventado, que todo realmente sucedió, que no era fruto de mi imaginación cansada. Lo más doloroso no fue la traición, sino el hecho de que Michelle, ella es mi esposa, mi familia, mi vida, lo hizo con alguien más. En nuestra habitación, con aquella, a quien consideraba simplemente una amiga de la familia. Lo hacía con la absoluta certeza de que yo no lo descubriría. No fue solo una infidelidad, fue una demostración de confianza, en la que ella escupió, con el silencio, detrás del cual se escondía toda una segunda vida. No pueden imaginarse cuán fuerte es esta decepción. No soy lo suficientemente bueno, o lo arruiné tanto, que ella decidió elegir a una mujer en lugar de a un hombre. No lo sé. Ha pasado una semana, 7 largos días en los que guardé silencio. Michelle se comportaba como si todo fuera como siempre, pero notaba que me miraba, un poco más de lo habitual, como si sintiera algo, o temiera que yo sintiera algo. Pero yo esperaba. Yo mismo no sabía nada. Tal vez que ella misma comenzara esta conversación, o que yo tuviera el valor de finalmente decirlo todo. Pero ni lo uno, ni lo otro, sucedía. La decisión llegó como una ola fría, sin emociones, sin ira, sin miedo. Simplemente un tranquilo ya es hora. Era la noche del viernes. Cenamos y Michelle se fue a la ducha. Cuando salió con su camiseta de casa y una toalla en la cabeza, yo ya estaba sentado en el sofá de la sala. La luz era tenue. En la habitación estaba tranquilo, solo, el tic-tac del reloj de pared. Se sentó a mi lado, me miró a los ojos y, por primera vez en todo este tiempo, sentí que realmente estaba preocupada. Le dije que quería hablar. Ella se quedó quieta. Se enderezó un poco, me miró inquisitivamente y comencé. Sin acusaciones, sin gritos, sin odio. Simplemente dije que sabía, que los había visto. Esa noche estaba en casa. Escuché y lo grabé todo con la cámara. Al principio, ella se quedó sentada como petrificada. Luego su rostro se estremeció. Sus labios comenzaron a moverse, como si buscara palabras, pero no podía encontrarlas. Continué. Dije que había guardado silencio porque no sabía cómo reaccionar, porque no sabía qué sentir, porque no sabía quién era ella, ahora para mí. Michelle cerró los ojos lentamente. Luego los abrió y dijo en voz baja, muy baja, no quería, no quería que lo supieras. Luego ella comenzó a llorar, pero eso no me conmovió, ni sus lágrimas, ni su frase. No pregunté cuánto tiempo había durado, no quería saber. Ya, había visto suficiente. Solo pregunté por qué lo había hecho. Pero no hubo respuesta. Ella comenzó a hablar de la soledad, de que en ese momento nos habíamos vuelto extraños, sobre que Rosa simplemente estaba cerca, que tenía miedo de admitirlo, miedo de destruir nuestra familia, miedo de perder lo que tenemos. Yo guardé silencio, simplemente la miré, y luego escuché una breve pregunta. ¿Te vas a ir? Solo respondí que aún no lo sé, pero que no pienso vivir más, en una ilusión. Entonces ella volvió a llorar. Me levanté y dije que pasaría la noche con Mark. Ella pidió que me quedara. Decía que lo arreglaría todo, que solo fue un momento de debilidad, que no sabe cómo sucedió. Pero ya no la escuchaba. Simplemente tomé mi chaqueta y me fui. Esa fue la primera noche en la que sentí que realmente estaba solo. Pero en esa soledad, por extraño que parezca, había más honestidad que en el último año de nuestra vida juntos. Después de esa noche, volví a casa solo un par de veces, y solo para recoger cosas, principalmente ropa y la computadora portátil.
Michelle pedía hablar, escribía, lloraba cuando nos veíamos. Decía que estaba confundida, que quería que todo volviera a ser como antes. Pero dentro de mí era como si algo se hubiera roto. Ya no la sentía a ella, no nos sentía a nosotros. Quedarse en esa casa significaba traicionarme a mí mismo. No me fui a otra ciudad. Simplemente empecé a vivir por instinto. Dormía en casa de amigos. Tomaba días libres en el trabajo. Caminaba mucho sin rumbo. Y un día, en una noche especialmente melancólica, cuando estaba sentado en un bar mirando fijamente la pantalla del teléfono, me escribió mi viejo amigo Michael. Él vive en Europa, en Alemania. No nos habíamos visto en muchos años. Él sabía que algo me había pasado, pero no entró en detalles. Él escribió, Match, un mensaje lo más simple posible. Si quieres cambiar de ambiente, ven. Tengo una habitación libre ahora mismo. No preguntes, solo ven. Honestamente, en ese momento algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo me levantó. No pensé, no lo medité, simplemente abrí la aplicación de boletos y compré el vuelo más cercano. Un día después ya estaba en el aeropuerto, sin un plan claro, sin maleta, solo con una mochila. El vuelo transcurrió en silencio. Mi mente estaba vacía, sin pensamientos innecesarios, solo una pregunta. Quizás esto es exactamente lo que necesito. Cuando llegué a casa de Michael, todo parecía un sueño. Otro país, otro aire, otras calles. Estábamos sentados en su cocina, bebiendo un fuerte café alemán, y él simplemente dijo que podía quedarme tanto tiempo como necesitara. Esas palabras eran tan necesarias como un salvavidas. No sabía qué hacer después, pero sabía una cosa. Ya no quería regresar. Comencé con un simple paseo, un poco de trabajo remoto, anotaciones diarias de pensamientos en un cuaderno. A veces no podía dormir por las noches y entonces recordaba una y otra vez ese momento. La habitación de invitados, susurros, gemidos, y mi esposa, que ya no era mía desde hacía mucho tiempo. Intentaba no pensar en lo que vendría después, simplemente vivir, sin planes, sin dolor. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que todo estaba bien. Nada estaba bien. Y en eso había una verdad. No me divorcié, simplemente desaparecí. Sin conversaciones finales, sin despedidas. Ni con Michelle, ni con Rosa. Ni siquiera dejé una nota. Apagué el teléfono, eliminé las redes sociales, tiré la tarjeta SIM, cambié de dirección. Las personas que me conocían ya no podían encontrarme. Fue la decisión más correcta de mi vida. A veces me sorprendía pensando que ni yo mismo creía cómo había sucedido todo. Hace poco estaba formando una familia, pensando en una casa, trabajo, estabilidad, y ahora me despierto en otro país, en una habitación en la que me alojó otra persona, que no me había visto en muchos años. A pesar de todo este caos, me sentía vivo. Solo, sí. Roto, sí. Pero vivo. Con Michael casi no discutimos por qué me fui. Él era de esos chicos que sabían guardar silencio y hacerte sentir que estabas seguro a su lado. Caminábamos mucho. Hablábamos de cosas abstractas, nos reíamos, como si tuviéramos 20 años otra vez. Pero por la noche, cuando todo se calmaba, me invadía. Aparecían recuerdos, diálogos, entonaciones. Como Michelle me llamaba mi amor, y años después susurraba lo mismo a Rosa. Cómo caminaba por la casa, sin sospechar que bajo mi techo ya no había amor desde hacía mucho tiempo. A veces quería escribir, decir algo, pero entendía que no sería por el perdón, sino por el dolor. Ya no tenía nada que hacer allí. Lo dejé todo, simplemente. Salí de esa vida. En algún momento comencé a dibujar. Nunca he hecho esto y no sé cómo. No sabía cómo. Simplemente abrí un cuaderno y comencé. Cada línea parecía exprimir de mí el pus del resentimiento. A veces salían rostros, femeninos, demasiado parecidos a ella. A veces formas abstractas, a veces simplemente manchas negras. Y una mañana, al despertar, me di cuenta de que no quería regresar, ni a América, ni a esa casa, ni a esa persona, ni a Michelle, ni a Rose. Ellas se quedaron allí, en el pasado, en el que yo ya no existía. Comencé a buscar alojamiento. Encontré un pequeño estudio con vista a una calle antigua. Hacía frío allí, olía a libros viejos, y no conocía a ningún vecino, mucho menos el idioma. Pero en eso estaba mi libertad. Algo propio, puro, sin mentiras ni traiciones.
Ese era mi nuevo hogar. Pasaron probablemente unos 3 meses. Ya me había establecido en el nuevo país. Comencé a ganar un poco de dinero de forma remota. Me dedicaba a la edición de textos, traducía artículos, buscaba cualquier cosa para que alcanzara para el alquiler y la comida. Una vida simple y modesta, pero así era. Silencio en mi mente, como no lo había tenido en muchos años. Sin peleas matutinas, sin diálogos vacíos, sin el tintineo de copas en la sala con una sonrisa. Y una mañana temprano encendí mi viejo correo electrónico, no el de trabajo, sino el personal, aquel al que casi nadie escribía nada. Y allí había un correo de Michelle, breve, sin saludo, sin disculpas, solo unas pocas frases. No sé dónde estás. Espero que estés vivo. Rosa y yo ya no nos hablamos. Se fue, dice que no puede mirarme a los ojos. No busco perdón. Solo quería que supieras que me siento avergonzado todos los días. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Podía responder, escribir todo lo que pienso, decir cómo ella me destruyó, cómo la traición eliminó mi confianza en todo. Podía hacerlo, pero simplemente cerré el correo y no volví a abrir esa cuenta. Tampoco me comuniqué con Rosa, ni una sola palabra, ni una reacción a sus mensajes en los primeros días de mi desaparición. Sabía que ella intentaba encontrarme a través de conocidos comunes, a través de las redes sociales, pero desaparecí para todos. A propósito, conscientemente, como si hubiera muerto, porque para mí, ellos murieron. Michelle ya no escribía, no buscaba dónde estaba, ni con quién estaba, qué le pasaba. Quizás estaba sola, quizás alguien más ocupó mi lugar. Ya no me importaba. Estaba sobreviviendo, reconstruyéndome a partir de pedazos. Y lo que pasó con nosotros ya no tenía importancia. Un día en la calle me encontré con una pareja mayor. Caminaban tomados de la mano. Él llevaba su paraguas, ella llevaba su bolsa. Se miraban como si hubieran vivido, no 50 años, sino 5 días. Enamorados y vivos. Me detuve, los miré mientras se alejaban y pensé, probablemente, en algún lugar del mundo, me espera un amor así, no la que rompe y traiciona, sino la que cura. Quizás no hoy, quizás no pronto, pero ahora sabía, todavía estoy vivo, y todo está por delante. Renovación. Han pasado casi 2 años. Ya no recuerdo esta historia como una herida. Ahora se parece más a una cicatriz. Está conmigo, pero ya no duele. Es simplemente parte de mi cuerpo, de mi vida. Y tal vez lo necesito. Lo necesito para no olvidar por lo que he pasado. Vivo en una pequeña ciudad costera, donde por las mañanas huele a café y mar. Alquilé un apartamento cerca de la costa, y casi todas las tardes me siento en la ladera, mirando cómo el sol se oculta en el horizonte. Aquí nadie sabe quién fui, qué me pasó, qué perdí. Aquí soy, simplemente Jonathan, un hombre sencillo que un día se fue. No huyó, no, eligió a sí mismo. A veces, cuando el viento es especialmente cálido, pienso en lo fácil que destruimos lo que construimos durante años. En una noche, con un solo acto, con una sola mentira. Pero ya no guardo rencor, ni a Michelle, ni a Rosa, ni siquiera a mí mismo. Simplemente sigo adelante. He aprendido a sonreír, a no esperar una puñalada por la espalda, a despertar, sin sentir ansiedad. ¿Saben? Todavía creo en el amor. Ese amor verdadero, sin juegos, sin engaños, sin camas ajenas entre nosotros. Y cuando llegue, si llega, estaré listo. Porque sobreviví. Y elegí vivir, de verdad. Sobre mi esposa, ni siquiera sé ni me imagino dónde está y qué está pasando en su vida. Quizás me buscó, quizás no. Durante todo este tiempo, nadie me ha llamado al nuevo número, nadie ha aparecido en la puerta de la nueva casa. Muchos preguntaron sobre mis padres. Mi padre y mi madre murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 21 años. Por eso, de todos los cercanos, solo estaba mi esposa, ex esposa, pero no la última esposa. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta.
También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.